En ese marco, la Argentina, le decía yo, salió a romper un poco la balanza, primero porque es cierto que para el año 1995 todos los sistemas de información de la República Argentina tenían conexión directa con Washington. Es decir, el Siempro, todos los sistemas de información estadística, la DEIS, todo lo demás, digamos, tenía pantalla directa en Washington y el Banco Mundial monitoreaba. Y cuando comienza la negociación de La Baña con el Banco Mundial, esa negociación, digamos, que lleva digamos, que da frutos, en cierta manera, ya en el periodo de Kirchner, es evidente, digamos, que la única forma, es decir, que tuvo en la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, fue apagarle las pantallas al Banco Mundial de los sistemas de información de la Argentina. Es decir, que hubo, no estoy inventando, fue directamente, o sea, lo que viene después y toda la crisis con el INDEC, digamos, nace fundamentalmente en que una vez que uno comienza a adulterar los datos no puede parar, es como una droga, digamos, o sea que ya uno, digamos, empieza a ajustar todas las variables y que hace incluso desconfiar hasta de las variables, por ejemplo, digamos, de la recuperación del empleo, digamos, que es bastante, por lo menos contrastante con la sensación subjetiva de lo que está pasando, por ejemplo, la cantidad de gente en calle, situación de calle que tenemos hoy en la Ciudad de Buenos Aires, no pega, digamos, con esta mejora asombrosa del empleo, digamos, ¿no es cierto? Que a un dígito, mejor que España, bueno, etcétera, etcétera. En ese sentido, digamos, la mortalidad infantil fue parte del juego, y ahí quiero también mencionar, porque fue parte de nuestra discusión, y lo traigo a colación porque tiene que ver directamente, ahí entramos, digamos, a tallar con esta frase, digamos, porque fundamentalmente detectamos con total claridad, primero, la República Argentina fue el único país de la región que tuvo un pico de ascenso de la mortalidad infantil, digamos, ustedes saben que si hacemos mucho para mejorar la mortalidad infantil baja, si no haces nada igual baja, la Argentina subió, digamos, todo el mundo empezó a mirar, solamente en el caso de países de la ex-URSS había un caso similar en términos de retroceso, la Argentina fue puesta en la misma categoría, vinieron acá agencias, digamos, Acción contra el Hambre, digamos, vinieron a ver acá la situación crítica, como ahora van a ir a Grecia seguramente por un contexto parecido. Y en ese contexto, La Baña y Genés cierran un acuerdo con el Banco Mundial para un crédito excepcional, pero ese crédito incluía la mejora de la mortalidad infantil. Y como ya teníamos la droga, digamos, de adulterar los sistemas de información, empezamos a adulterar los sistemas de información y la mortalidad infantil empezó a bajar por los mecanismos más exóticos, digamos, que tienen que ver con, en algunos casos, que empezamos a inventar nacidos vivos. De repente la Argentina hablaba de un programa de salud sexual y reproductiva que parecía que convenciendo a las mujeres nos volvíamos progresistas, digamos, porque las mujeres decían que esto era progresista, pero es el único programa del mundo exitoso en salud sexual y reproductiva donde aumenta la natalidad. Es una cosa increíble, digamos, no hay otro antecedente en el mundo de una cosa semejante, digamos, donde literalmente, digamos, la Argentina tiene una natalidad creciente prácticamente desde el 2002 para acá. Esto en parte porque empieza a sanearse los datos, se desesperan, aparecen los registros directamente en los hospitales, pero también porque meten todo el blanqueo, entonces hay chicos de 8 años, de 9 años, de 10 años que igual lo meten en el denominador, y por supuesto, si uno engorda el denominador, digamos, la tasa baja, digamos, ¿no es cierto? Con esas operaciones, digamos, y así todo no consiguieron bajar la mortalidad materna que tiene el mismo denominador. O sea que hay que pensar que la mortalidad materna es superior a la que se declara, porque el denominador está adulterado. Cuando ya no dio más para seguir bajando la balanza por ese camino, empezaron a meter intervención directa en provincias específicas, y el caso más escandaloso es Tucumán, digamos, que fue tan escandaloso que premiamos al vicegobernador dándole al Ministerio de Salud, ¿verdad? Como forma de gratificación. En ese marco yo, digamos, quisiera, digamos, cerrar el análisis con una información relativamente reciente que llega, bueno, podríamos decir así, desde entonces para acá, si uno quiere saber, digamos, algo sobre el sector salud en la Argentina, hay que ir a ver El Cronista Comercial, las páginas económicas de Clarín, las páginas económicas de La Nación, digamos, porque ahí está la información de salud, son las únicas informaciones sistémicas. Si es así,
y si es real, digamos, las cifras de una consultora de confianza que asesora y que da la información para que Clarín publique esto, en mayo se declara que la República Argentina tuvo en el año 2009 un gasto total de 105.000 millones de pesos en salud, lo cual significaría que el gasto en salud de la República Argentina en dólares es superior a la época de Menem. ¿Sí? O sea, habría superado, digamos, casi en 5.000 millones de dólares el promedio de la época de Menem. Pero lo más interesante de esta fuente que empezó a reconstruir, lo mismo que haríamos nosotros en otra época en una escuela de salud pública, pero ahora lo hacen las consultoras, empezó a reconstruir todas las cifras y los componentes y las estructuras, y hoy la República Argentina, cuando nosotros decimos, digamos, sector público, sistema público de salud, etcétera, etcétera, participa del 28% del total del gasto en salud. Es decir, digamos, la estimación que se hace en este momento, o si creemos, digamos, en estas informaciones, y además uno puede creer o no, pero no hay otras, digamos, surgidas del sector público que pueda contraponerse claramente en esto, 28% del total de ese gasto correspondería al sector público, que pasaría a ser la participación histórica más baja de toda la historia argentina. En consecuencia, digamos, es bastante complejo. Yo hace 30 años que estoy en la educación en salud pública, digamos, cada vez educo para un pisito más chiquitito, digamos, o sea que es la gente que está vinculada ahora a ese 28%, con pronóstico de que luego sea 25, 23, 20, 18, 16, digamos, y ahí uno explica por qué no nos va tan bien, ¿verdad? Tampoco a los que enseñamos estas cosas. Porque en realidad, digamos, uno puede decir incluso el sistema de residencias médicas, uno habla con los sistemas de residencias, el sistema de residencias médicas, de residencias del sector público, financiadas por el sector público todavía, porque todavía no le encontraron la vuelta para privatizarlo, en realidad es una formación de futuros médicos privados. O sea, está sobrepresente la formación de posgrado en el sector público, pero digamos, el mercado de trabajo después te dice que donde vas a poder conseguir trabajos en otro lugar. Imagínense los médicos generalistas que están ahora discutiendo, pero además su sistema de formación casi lo formatea solo para el sector público. Digamos, pero después el mercado de trabajo no tiene, por supuesto, absorción para esos médicos en otros lugares, salvo un par de obras sociales que están descubriendo la atención primaria. En ese marco, yo diría, digamos, fundamentalmente hacia dónde debería ir una política pública de salud en la Argentina y si es posible revertir esa tendencia, porque en realidad, digamos, la sensación que uno tiene es que el silencio ministerial, la no discusión política, el tema que yo creo que lo escuché ya de que no se va a discutir de política de salud en las próximas elecciones, digamos, no va a ser parte del escenario electoral, aparece como un tema inexplicable y que requiere, digamos, una movilización muy fuerte para contraponer. Yo, si me dejan a ustedes especular, voy a hacer una especulación por mi cuenta y riesgo, digamos, a pesar de que estemos filmando, yo lo que creo es que hay que tomar la pista de lo que pasa en los Estados Unidos. Yo no lo puedo decir para la Argentina, pero sí lo podemos decir para Estados Unidos. El complejo médico-industrial, digamos, es uno de los 5 principales financiadores de la política. Digamos. Y yo lo que creo es que en la República Argentina, digamos, el complejo médico-industrial, la lógica del sector privado, sumando laboratorios, clínicas, prepagas, etcétera, ya han pasado a ser del núcleo fundamental de los financiadores de la política, y esto significa, digamos, que nadie me va a acusar a mí como político porque no levante un tema, digamos, o sea que, digamos, hay tantos temas que no levanto que por qué me van a acusar, digamos, por esto, pero yo creo que hay ahora un pecado de omisión colectivo. No es que algún político no lo levante, sino ningún político lo levanta en la República Argentina, digamos, como para instalarlo como tema fundamental en las elecciones del 2011. Por supuesto que tengo que hacer ahí una prolija excepción, digamos, con el caso de, ahora que dije ningún, me apareció más claro, digamos, el tema del esfuerzo que está haciendo la provincia de Santa Fe, digamos, que quizás si se cuela, digamos, entre los candidatos a presidente o a vicepresidente, pudiera traer desde Santa Fe esta preocupación. Cuando yo escuché a Hermes Wiener enojado, cosa que es bastante poco frecuente, digamos, verlo al alemán enojado, digamos, diciendo, bueno, al final la nación que se lleve los hospitales, finalmente, digamos, porque si va a seguir con esta política de coparticipación, mejor que se los lleve. Hay que pensar, digamos, quién es Hermes Wiener para haber llegado a esa afirmación aún estando muy enojado, digamos.
porque esto lo que quiere decir es, digamos, la nación no se ha involucrado en nada, ha concentrado tremendamente recursos como nunca antes, o sea, este país fiscalmente es más unitario que antes, o sea, en 30 años pasó de 46% del total del recaudado, digamos, recuperado por la nación, al 54% recuperado por la nación. Quiere decir que si uno dice, ¿dónde está el dinero para recuperar? ¿Dónde está el dinero para recuperar la iniciativa en la lógica de lo público? No hay duda que es en el gobierno nacional. Es decir, el botín está ahí, el tesoro está ahí y la decisión política está ahí, digamos. Hoy una provincia tremendamente bien intencionada, digamos, puede meterle parche a la situación, digamos, pero no puede tomar importantes decisiones de infraestructura, digamos, porque simplemente no están los recursos como para hacer semejante cosa. Creo que este es, para mí, digamos, es como una especie de análisis de situación. No tenemos ninguna intención de bajar los brazos, aunque todo pareciera a contracorriente, digamos, pero yo creo que quizá lo más importante no es solamente conversar e intercambiar, digamos, entre nosotros y clarificarnos en alguna de estas cosas, sino que yo creo que ya definitivamente tenemos que pasar esta discusión a la población. Yo creo que la población no sabe lo que está pasando, no tiene ni idea, digamos, de qué cosas se están haciendo por omisión, porque no hay debate en la Argentina sobre este tema. Y evidentemente, digamos, esta situación actual digamos, el debate siempre va a ser positivo, aunque se debata, digamos, y prevalezcan otras ideas. Pero lo que en este momento nos está operando es el silencio. Y yo creo que ese es finalmente el peor de los pecados y el peor de los escenarios para poder hacer algo para revertir y poder hablar, digamos, de derecho a la salud. Si no, yo creo que, digamos, vamos a tener que directamente reemplazar acá, digamos, sería democracia, consumidor y derecho a la salud. Bueno, muchas gracias.